Buenas tardes, estimados amigos y hermanos que nos escuchan en diferentes lugares del planeta de habla hispana. Nuevamente nos encontramos en este lugar con el propósito de continuar estudiando la palabra de Dios. Y para hoy corresponde estudiar una cita ineludible. Queremos invitar al Espíritu Santo que pueda venir y pueda ayudarnos en la interpretación y comprensión de su palabra. Oremos, Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, en esta hora de la tarde nos encontramos reunidos en este lugar del planeta con el objetivo de mandar la difusión de este programa a los 5 continentes y más allá, donde están nuestros amigos y hermanos de habla hispana. Querido Dios, queremos que hagas un milagro. Espíritu Santo, que tomes este mensaje de esta tarde y de todos los que se han predicado y los que se predicarán más adelante, y permita que miles de personas lo puedan sintonizar. Que tu palabra, Señor, pueda correr como las aguas de un gran río, que llevan sus aguas hacia nuevas fronteras, hacia nuevas riberas, y no permita que se puedan estancar como las aguas que se estancan donde se marchitan las más preciosas flores. Para ello, Señor, nos disponemos a dejarnos utilizar por tu Espíritu para que tú nos guíes y podamos gozarnos esta tarde como siempre lo hemos hecho en tu santa y divina palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos, es un gozo, es un privilegio poder estar este momento importante como es el de hoy para estudiar la palabra de Dios. El juicio ineludible. En el libro de Hechos, en el capítulo 17 y el versículo 30, la palabra del Señor dice lo siguiente. El libro de Hechos 17:30. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por amor, por medio de aquel hombre que ha designado, dando a todos una garantía de
resucitarlo de entre los muertos. Y así, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 29, 27, habla de ese juicio divino. En primer lugar, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia nuestra, ahora manda a los hombres que se arrepientan. El capítulo 9, versículo 27 del libro de Hebreos, y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio, dice que está ordenado que los hombres mueran una vez y que después de la muerte tienen que enfrentar el juicio. En el libro de Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará o pagará a cada uno según sus obras. En el libro de Romanos, en el capítulo 14 y el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay un tribunal que lo lidera nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 14 y el versículo 11, nos dice, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Qué impresionante, mis estimados amigos y amigas, hermano y hermana que me escuchas. El Señor Jesús dice claramente que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es impresionante en ese juicio divino que todos los seres humanos tendrán que doblar su rodilla, tendrán que confesar que lo que Jesús dijo, que lo que Jesús hizo era correcto. En el libro de Romanos, el 14, versículo 12, dice de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. La esposa no dará cuenta del esposo, el papá no dará cuenta del hijo, el hijo no dará cuenta de la mamá, el abuelo no dará cuenta del nieto. Cada uno tendrá que darle cuenta una vez tenga el uso de razón y sepa lo bueno y lo malo, tendrá que darle cuenta cada uno de sí mismo en el juicio divino a Dios. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 10, dice lo siguiente.
porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis estimados hermanos y amigos, ese tribunal pertenece a Cristo Jesús y cada ser humano tendrá que comparecer en forma individual ante ese tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en este mundo, cuando Dios le dio la oportunidad para vivir, sea bueno o sea malo. Y amados hermanos y hermanas, en la Biblia habla de varios libros. En el libro de Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 10, nos destaca la palabra de Dios. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Queridos hermanos, queridos amigos, llegará el momento específico, el momento determinado, el momento cuando el Señor Jesús, que actualmente es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es nuestro mediador y el único mediador entre Dios y el hombre, que Él ocupará el lugar de un juez. El juez se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y el versículo 12, y vi también los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y todos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros de los cielos. Todo cuanto usted y yo hemos hecho o hemos realizado en esta tierra, tanto privado como público, hay un ángel anotador que lleva un registro fidedigno de todas nuestras acciones. Hay libros y también está el libro de la vida, y los muertos serán juzgados por todas las cosas escritas en esos libros. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y el versículo 18, el versículo 16, dice el texto: entonces los que veneran al Eterno, los que veneran al Eterno, hablaron cada uno a su compañero
y el Señor oyó con atención y fue escrito un libro de memoria ante él. Entonces, ¿qué sucedió? Fue escrito un libro de memoria ante él en favor de los que reverencian al Eterno y piensan en su nombre. La Biblia destaca en el libro de Malaquías 3:16 que también, aparte del libro de la vida, está el libro de memoria. El libro de memoria es aquel donde están escritos todos los actos de reverencia o de reverencia al Señor. Cada vez que usted asistió a el templo a buscar a Dios en espíritu y en verdad, cada vez que usted oró, cada vez que usted le dio gracias, cada acto que lo condujo a reverenciar al Señor tu Dios, se escribió ese acto, el libro de memoria. En el libro de Isaías 66, 5 y 7, nos dice: escrito está ante mí, no callaré, antes retribuiré y daré el pago en su seno por vuestros pecados y por los pecados de vuestros padres, dice el Eterno, que quemaban incienso sobre los montes y en las colinas, me afrentaron, por tanto les mediré el pago de sus obras pasadas y los pondré en su seno. También hay un libro de pecado donde aparecen registrados todos los actos de reverencia o de irreverencia que cometimos en contra de Dios. De esa manera está el libro de memoria, está el libro del pecado, y junto al libro de pecado también está el libro de la vida. En el capítulo 4, versículo 17 de Primera de Pedro, dice: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí el texto que acabamos de leer del apóstol San Pedro indica que es necesario, que es urgente que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si el juicio empieza por los que han sido perdonados, los que han sido redimidos por nosotros, entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de los impíos y de los que no le conocen? En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18,
Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y el pecador? Cuando el juicio de Dios empiece en el tribunal, cuando Cristo decida convertirse en el juez, hermanos y hermanas, será a favor de los santos, de los salvos. En el libro de San Juan 5, del 1 al 6. También a los ángeles, Judas 5, 1 al 6. También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. La Biblia nos habla claramente que el juicio del gran día tanto será para aquellos ángeles que están encerrados, que no se les ha dado permiso de salir porque son tan perversos, tan degenerados, son tan malos que no se les ha otorgado el permiso de salir, y por eso dice que también a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay un juicio donde también los ángeles perversos, los ángeles malos y Lucifer, antiguamente se llamaba así, ahora el diablo, la serpiente antigua, también ha de ser juzgado. La pregunta es, ¿quiénes serán juzgados? En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y el versículo 17, y pensé en mi corazón, Dios juzgará al justo y al impío, porque hay tiempo para todo lo que se hace o lo que se quiere y lo que se hace. Tanto el impío como el justo serán juzgados en ese juicio final. Unos serán juzgados para ser declarados ante el universo, ante los mundos no caídos, como aptos e idóneos para vivir en el cielo con Cristo Jesús. Y los impíos serán juzgados para ser declarados ante los mundos no caídos y ante este mundo degenerado que no eran aptos de vivir en el cielo con Dios. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Hace un tiempo unos niños jugaban cerca de un cementerio con una calavera y observaban que algo sonaba dentro de esa calavera. Se hicieron las investigaciones y descubrieron que hace 20 años una mala mujer había asesinado a su esposo con un clavo en la cabeza. 20 años habían transcurrido y la pobre señora terminó el resto de sus días en la cárcel, porque allí tanto lo oculto, lo bueno, lo feo, lo malo, serán juzgados en ese juicio final, en ese juicio divino.
en el libro de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 36 y 37, nos dice: os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mi amado hermano y amigo, nada de lo que tú has hecho, has dicho o has pensado quedará sin anotar en el libro que aquel ángel lleva cuando ese libro sea abierto y como pantalla gigante salga tu vida para que no quede ningún vestigio de engaño, ningún momento de duda. Cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Primera de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 17. En esto se perfeccionará el amor en nosotros, para que tengamos plena confianza en el día del juicio, porque como es, así somos nosotros en este mundo. No debemos tener ningún temor, ninguna preocupación del día del juicio, porque así como es Él, también somos nosotros. Nosotros hemos reflejado el carácter perfecto de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por tanto, nada tenemos que temer ante el juicio. ¿Cuál es el papel de Cristo antes del juicio? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Actualmente Jesucristo es nuestro mediador. Está intercediendo por nosotros. Y el libro de Hebreos, capítulo 4, el versículo 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso es lo que tenemos en Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, que debemos acercarnos en el versículo 16, pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente a su trono. Casualmente, el papel que Cristo realiza en estos momentos, dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, por eso puedes también salvar eternamente a lo que por medio de Él, de Cristo, se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Amados hermanos y hermanas, Cristo es nuestro intercesor y siempre está vivo para interceder por aquellos que le buscan, por aquellos que han rendido su vida a Cristo Jesús. Y en el libro de 1 de Juan 2:1
hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Actualmente Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro abogado. Es el que vive siempre para interceder por nosotros. El Señor Jesús dijo que ejemplo en San Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18 y el versículo 20, dice ese texto tan interesante: el que peque, ese morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amados hermanos, este es el consejo que nos da nuestro Padre Celestial, que nos da Jesús en esta hora para triunfar en el juicio. Y es que el que peque contra Dios, ese morirá. Que el papá no llevará el pecado del hijo, que el hijo no llevará el pecado del padre, que cada quien será responsable de sus actos. 18:21 de Ezequiel. Pero si el impío se apartara de todos sus pecados, guardara todas mis ordenanzas y obrara juicio y justicia, ciertamente no morirá. Esta promesa que Ezequiel registró es aquel grato consejo para triunfar en el juicio. Pero si el impío se apartara de todos sus pecados, necesitamos abandonar nuestra vida de pecado. En el libro de Ezequiel 18:22, todas las rebeliones que cometió no serán recordadas contra él. En la justicia que hizo, vivirá. En Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 10, no tengas ningún temor de lo que vas a sufrir o a padecer, porque el diablo tratará de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amigo, amiga y hermano que me escuchas, el mismo diablo tratará de meterlos a la cárcel, de que usted niegue la gracia y la misericordia unido al sacrificio de Cristo Jesús. Pero si tú y yo somos fieles hasta la muerte, el Señor nos dará la corona de la vida. En esos consejos para triunfar en el juicio, en Apocalipsis 3,
Y el versículo 5, el que venza será vestido de ropa blanca, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Amigo y amiga que me escuchas, si usted y yo vencemos en el nombre del Señor Jesús, podemos tener la plena confianza y seguridad que nuestro nombre nunca será borrado del libro de la vida. Y por cuanto no será borrado del libro de la vida, cuando Cristo venga por segunda vez, pase lista, nuestro nombre estará allí y ascenderemos para encontrarnos con Jesús en la nube de los cielos y así estaremos siempre con el Señor. Pronto llegará ese día. Él vendrá y no tardará. Mis hermanos, vendrá por ti y por mí. ¿Estás listo para recibirlo? Si estamos listos para recibir a nuestro Señor, entonces lo único que queda es ser fiel hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. El juicio es a favor de los santos, a favor tuyo y mío, a favor de todos los que han muerto hasta ahora y han entregado su vida a Jesús. El juicio es a favor de ellos, de los santos vivos, de todo lo que le esperamos para ir a vivir con Cristo Jesús por toda la eternidad. No tenemos temor en absoluto de ese juicio, porque ese juicio actualmente es un juicio a favor mío, porque Jesús es mi intercesor, es mi intermediario entre Dios y los hombres, es mi abogado, y cuando Él se constituya en mi juez, por cuanto Él fue mi abogado, yo pasaré expeditamente ese juicio, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué se espera de los que no han conocido este evangelio? Hermanos, sigamos luchando, sigamos insistiendo, sigamos perseverando, porque el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Tenemos ya la garantía de que el Señor ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. En esta tarde, ¿cuánto queremos decirle al Señor Jesús? Señor, no quiero soltarme de tu mano, no quiero soltarme de tus promesas. Quiero que tú seas mi abogado, quiero que tú seas mi intercesor. Quiero acercarme confiadamente al trono de la gracia cada vez que soy asaltado por la tentación. Cuando el enemigo viene sobre mí, yo quiero que tú levantes bandera y que yo pueda salir victorioso. Y aunque el enemigo meta a algunos en la cárcel, la recomendación es ser fiel hasta la muerte. Y Señor, al ser fiel hasta la muerte, tú nos confesarás ante el Padre y ante nuestros ángeles o ante los ángeles. Señor, ese es mi deseo, estar allí y estar en el libro de la vida y vivir contigo
por la eternidad sin fin. Mi amigo y mi amiga, si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, yo te pido que por favor te ponga de pie, te ponga de rodilla, cierre los ojos y oremos allí en tu corazón, en la intimidad de tu corazón, para que el Señor selle nuestra decisión en el reino de los cielos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Estamos muy agradecidos por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Y querido Dios, de comprenderla, de entenderla y de ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, te acepto como mi abogado, te acepto como mi intercesor, como el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y te acepto, Señor, como mi juez, para que tú declares ante los otros mundos no caídos que yo soy idóneo para vivir contigo en el cielo. Y en este momento tú has visto, porque nada escapa de tu presencia, en el libro de memoria está escribiéndose los actos de reverencia al Señor. Está viendo aquellos que se han puesto de rodillas, aquellos que están de pie, aquellos que han inclinado su rostro y en la intimidad de su corazón te están diciendo: Señor, yo quiero que tú seas mi abogado y también quiero que tú seas mi juez, porque yo quiero en ese momento, en forma expedita, ser arrancado de este mundo y llevado contigo a la patria celestial, en cuyo constructor, edificador y arquitecto de esa hermosa Jerusalén, de ese hermoso cielo, es Dios. Yo quiero morar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor. No hay palabras para expresar lo que sentimos en este momento por todo lo que nos prometes, y solamente nosotros aceptamos, estamos de acuerdo y transmitiremos a otros a través de YouTube, de Instagram, del Facebook, del Messenger, a través del Twitter y a través de todos los medios de comunicación, a través del WhatsApp, comunicaremos este mensaje de salvación. Señor, utiliza este medio para que miles de personas puedan comprender que tu venida es eminente y que nuestra partida también es eminente. Por lo tanto, ayúdanos a permanecer fieles y firmes, reflejando tu carácter perfecto, porque lo rogamos
y lo pedimos en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.